estás a punto de caer. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos como siempre al programa 27 letras, un libro y algo más desde Radio La Barandilla, vuestra radio social. Un programa más y ahora tenemos el programa hoy muy cargadito. Quizá tenemos varios temas que van a ser un poco de controversia, pero a mí me gustaría, en principio, analizar un poco, puesto que estamos ya en junio y ya con, menos mal, adiós, gracias, ha venido el calor. Pero quiero analizar un poquito, porque hace prácticamente 4 días que ha terminado la Feria del Libro. Siempre asociamos mayo con la Feria del Libro y la Feria del Libro con las lluvias, que este mes ha sido bastante lluvioso. Para todo, luego hablaremos también de la controvertida, porque es una controversia, de la tristemente famosa ley trans. Pero también vamos a dar un poquito, porque ha habido mucho problema. Hay bastante discrepancia en cuando hablamos de maternidad subrogada o vientres de alquiler, que prácticamente es lo mismo. Pero a mí me gustaría hablar de todo esto un poquito. ¿Quién mejor para acompañarme en la mesa que Eduardo Corzo? Buenos días, Eduardo. Pues no me llames Corzo. Cordo. Buenos días, no, Maite. pero te he llamado Cordo con mucha cariño. No, sí, además el corzo es un animal precioso. El corcito casi además es tierno, es muy tierno. Sí, cuando son pequeñitos. Cuando son pequeños, y bueno, como los hombres, ¿no? Tiernos de pequeños, ¿no? Sí, los hombres somos tiernos hasta el final de nuestros días. ¿Sabes lo que decía Carmen de Burgos hablando de los hombres? Decía, el mejor, asadito y con limón. Bueno, se dicen muchas cosas de los hombres. Eso decía Carmen de Burgos. Pero también se dicen muchas cosas de las mujeres, y no vamos a entrar en esas polémicas ahora. No. Pero bueno, bienvenido al programa. Muchas Eduardo, gracias. Sabes que yo estoy siempre muy a gusto aquí contigo, con todos, y bueno, pues me puedes llamar cuando quieras, que yo vengo con mucho gusto. Bueno, hemos compartido radios, Eduardo, yo hemos compartido muchos años de Radio Argo. Ahora yo lo hago por teléfono, tú sí, presencial, porque a veces por teléfono. Eduardo es un colaborador de Radio Argo también. Como dice él, le llamamos así de la barandilla, pero sobre todo Eduardo es un escritor, un articulista, pero de los buenos. Sobre todo tienes libros muy buenos. Yo te lo agradezco. No, es que es verdad. Porque muchas veces uno mismo es tan crítico con su propia obra que al final, si la lee y la vuelve a releer, lo tiraría todo y lo volvería a hacer bueno, nuevo. Pero nuestros oyentes saben perfectamente que los escritores, igual que los pintores, terminas un cuadro y le dejas ahí, pero pasas al día siguiente, le voy a dar una pincelada, sí. y otra. Y entonces lo mejor es, este libro se ha terminado, y el cuadro lo mismo. Pero sí que es verdad, Eduardo, y luego yo quiero que nos cuentes cómo has visto tú este año la famosa Feria del Libro, y sobre todo, tu opinión es válida al máximo, pero sobre todo háblame del Pícaro de Aragón, porque es que de todos tiene muchísimos libros, Eduardo, queridos amigos, pero a mí hay uno que me impresionó mucho, que es el Pícaro de Aragón, porque yo creo que en este mundo, aparte de necesitamos la lectura, necesitamos tantas cosas, pero sobre todo ser felices, eso por supuesto. Y a mí el Pícaro Aragón fue de los libros que me hizo mucho bien, porque además me reía mucho, pero carcajadas, y eso, señores, es muy importante. También tenemos en la mesa para ayudarnos, no sé si para... desde luego nos lo va a aclarar, pero nos va a hablar mucho y bien, porque él es un especialista de qué pasa con los niños, sobre todo en los vientres de alquiler. Sabemos que tú coges y no deja de ser, luego lo seguiremos hablando, la utilización de una mujer. Eso para mí, y insisto, lo vamos a un poco a este tema a hablarlo un poco. Pero, ¿qué pasa luego con los niños? Ese niño, cuando crece, quiere saber de quién es, en fin. Pero sobre todo, hará preguntas. Y si ya nos metemos en la ley trans, ¿qué está pasando con nuestros? Porque cuando una persona es adulta puede elegir, que de hecho faltaría más que no tuviera elección. Pero un niño, si le adoctrinas, ¿de verdad sabe coger exactamente el camino adecuado? ¿Sabe tomar la decisión adecuada? ¿O únicamente la está tomando porque está influenciado? Y eso nada mejor
para explicárnoslo, puesto que, insisto, como os he dicho antes, es un especialista, el doctor García Pérez. Jesús, buenos días. Buenos días, Maite. Un placer de estar aquí de nuevo. Bienvenido al programa. Muchas gracias. El doctor García Pérez, especialista en pediatría, estuvo muchos años, prácticamente toda su carrera, en el Hospital del Niño Jesús. Yo tuve la suerte de trabajar contigo. O tú conmigo, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Es recíproco. Pero fue muchos años compartiendo el Niño Jesús en la medicina, los niños. Y él es un especialista y nos puede contar muchas de todas estas cosas. Vamos a empezar con la Feria del Libro. Eduardo, si hablamos del 7 de octubre del 1926, fue el primer día del libro, que no tiene nada que ver. No, ni yo había nacido tampoco, o sea que... Bueno, fíjate tú. Yo, vamos, o sea, ¿cómo te explicaría? No, perdona la broma, sí, no es cierto. Pero sí es cierto que no tiene nada que ver en la Feria del Libro con el Día del Libro. El Día del Libro, que fue en el 1926... exactamente el 21 de abril, se presentaba, decía que era porque Cervantes había nacido ese día, pero luego en 1930 se cambió al 23 de abril por considerarse más segura, porque era la fecha de su muerte. Luego ya sabéis que el mismo día de la celebración había periódicos como El Imparcial que decía que la fiesta de hoy es el Día del Libro Español, una iniciativa que puede ser en el porvenir un nuevo cauce para la difusión y la cultura. Luego tenemos el Día del Libro en Barcelona, con Sant Jordi, con la flota, el libro y el clavel, pero esto no tiene nada que ver con la Feria del Libro. No tiene nada que ver. Cuéntanos un poco. El Día del Libro, que efectivamente se produce como consecuencia de lo que acabas de comentar, curiosamente donde primero se hace una feria del libro es en Barcelona. Luego ya se traslada... ¿Feria? Sí. Donde los libreros salen a la calle. Salen a la calle con sus libros para venderlos. Luego ya se traslada toda España y de hecho yo creo que es el primer país, creo recordar que es el primer país en el que se hace un evento semejante, con lo cual se exporta luego a muchos otros países. La Feria del Libro, de todas las maneras, el Día del Libro, venimos a mezclar al final las mismas cosas. La Feria del Libro, te insisto, me he vuelto otra vez a confundir. El Día del Libro... ¿Ves cómo yo me confundo los apellidos? Pues fíjate. Sí. No, pero el Día del Libro es que tiene una controversia, porque se quiere poner el día de la fecha de nacimiento de Cervantes. Eso es. Porque la fecha de Cervantes, según dicen... Esto es una polémica que no quiero entrar en ella, simplemente la voy a enunciar y luego que cada uno piense lo que quiera. Cervantes en sus obras marca su fecha de nacimiento. Sin embargo, luego oficialmente aparece como en otra fecha, con años de menos y además nacido en Alcalá de Henares. Todas las evidencias ponen a Miguel de Cervantes en otra zona, en la zona de la antigua Galicia, en la zona de Puebla de Sanabria. Y de eso hablaba de Bueyes, de todas esas cosas. Claro. Y de la gaita zamorana, y de entonces, tanta, ya te acuerdas. Eduardo, el Día Mundial del Libro, entonces no es el 20, o sea, se pone el 23 porque de abril. Se quiere hacer coincidir la fecha de fallecimiento de Miguel de Cervantes con la fecha de Shakespeare. Y como son de la misma época y con 2 o 3 días simplemente de diferencia, pues entonces se hace coincidir ambas fechas y queda como un día internacional perfectamente asumible por todo el mundo. Que este es el Día Internacional del Libro. Luego después también, pero que esto es bueno, o sea, es maravilloso. Tenemos todos los años la Noche de los Libros. Bueno, esa es otra cuestión, sí. Donde me parece que creo recordar que en Madrid se realiza desde el 2005, cada 23 de abril, a veces más o menos ese día, que abren todas las librerías y bibliotecas hasta medianoche y tienen montones de actividad. Con lo cual quiere decir que anualmente tenemos... Pero hemos dado unas fechas, Maite, y quien nos está oyendo está diciendo, pero bueno, ¿qué están diciendo esto? Efectivamente, 23 de abril, pero ¿cuándo se ha celebrado la Feria del Libro en Madrid? Se ha celebrado a finales de mayo y junio. Efectivamente. Entonces, ¿por qué? Pues porque efectivamente antes llovía todos los años en Madrid, tremendamente, y entonces lo que se ha hecho ha sido pues posponer la feria para las fechas en las que no haya tanto agua.
Curiosamente, este año, en mayo no ha habido agua, pero en junio sí que ha habido agua, con lo cual los últimos días de... No, en mayo también ha habido, ¿eh? Poquito. También ha habido. En fin, que bueno, que se ha pospuesto. Entonces, imagínate, tú como escritor, el orgullo, bueno, para mí esto es una maravilla, ya ha pasado la pandemia, gracias a Dios, bueno, esperemos que no vuelva. Entonces, tenemos el Día Mundial del Libro, tenemos la Noche de los Libros y tenemos nuestra Feria del Libro. Yo sé que este año, Eduardo, dime tú un breve análisis, como escritor, ¿cómo has vivido la Feria del Libro? Porque yo he intentado ir varias veces, yo la he cogido, nosotros vivimos muy cerca, y yo la he tratado de coger a principios de Menéndez Pelayo y no he conseguido llegar. Bueno, yo he ido varias veces. La verdad es que la Feria del Libro este año ha sido nuevamente un éxito, sí. Un éxito de público. Ya es exagerado porque hay mucha gente que va allí única y exclusivamente por darse un paseo e ir viendo a las caras conocidas que están firmando, y hacer unas verdaderas colas. No saben quién es fulanito, pero se ponen ahí en la cola y que les hagan una firmita y tal y cual. A mí esto ya me parece excesivamente folclórico. A mí me gusta otro tipo de cosas. Y... de hecho, yo no he ido a firmar a la Feria del Libro. Ya sé que tú no has ido porque... No me gusta, ¿no? Yo te puedo contar lo veo más privado. Hace años yo estaba en la Feria del Libro y bueno, pues vi escritores de la talla, puedo decirlo, de la talla de Julia Navarro, de Carmen Posadas, de tal, y tenían 2 o 3. Y sin embargo, vi una cola como de aquí al kiosco de Juanita y dije, bueno, mínimo un premio Nobel, no voy a decir el nombre, pero bueno, era una persona, una comunicadora, vamos a llamar a Telecinco. Belén Esteban, dije, lo digo yo. Exactamente, Belén Esteban. Y yo dije, con el debido respeto, pero en fin, vamos a ser... Este año ha habido mucha polémica, aunque ha sido un exitazo. Jesús, tú, me imagino, también has ido, pero ha habido una cosa que a mí me ha impresionado y quiero preguntarlo a los dos. Yo iba andando, claro, no podía ir de otra forma, qué bobada, vas andando, ¿no? Vas mirando y tal, y de pronto te vas encontrando... Te encuentras pabellones, que me parece bien, pero diversidad. ¿También en la Feria del Libro tenemos que tener diversidad? ¿Qué pasa? No, ocurre que hay libros que versan sobre la diversidad y entonces también los quieren vender. Bueno, obviamente en la Feria del Libro hay lectores para todo y de todo. Pero me parece bien que haya libros de todo. Gracias a Dios estamos en una democracia, o al menos eso creemos, y tenemos de todo tipo de libros. Pero yo me refiero a pabellones, pabellón de la diversidad. ¿Por qué? O sea, ¿también tenemos que ir a la Feria del Libro a ver eso, Jesús? Bueno, yo estoy un poco con Eduardo, él tiene razón. O sea que muchas veces los que nos gusta la lectura y nos interesa ese libro en concreto porque lo has oído lo has visto, algún prólogo, alguna información, pues vas y efectivamente, pero lo que es lamentable es que se haya convertido en una feria folclórica, ¿no? O sea que yo creo que eso, sí, ha habido muchísima gente, el éxito, vamos, no hay que quitarle méritos, pero lo que tú dices, efectivamente, Eduardo, yo estoy de acuerdo. O sea que ponerse la cola y detrás de mí, yo que iba a comprar ese libro, había 3 señoras y solamente quería una foto de la señora, que esta era una señora, ¿no? Pero eso... Y luego, pues como hablaba de las terminologías excesivamente diversas, ¿no? Porque hablaba sobre la transgenidad, en fin, que ahí criticaba en el libro lo que era la transfobia y todo esto, ¿no? Pero entonces era un grupo de este tipo de gente que era como un grupo que venían a reivindicar dentro de lo que era en la propia señora que escribía, pero no que trataba de reivindicar nada, sino que hablaba de una serie de problemáticas sociales, pero que era un grupo que montaron ahí un numerito que dices tú... Porque hay, perdona Maite, es que hay una actualmente, y es una opinión, y las opiniones son siempre individuales y cada uno tiene la suya. Claro. Yo no quiero con esto trasladar a nadie que lo que yo diga es la verdad o lo cierto, pero sí que hay una cierta obligación de un pensamiento único, y si tú no estás dentro del pensamiento único eres un excremento de la sociedad, te echan a un lado y ya no te quieren para nada. Hoy lo bueno es decir que la transfobia
sea que el transgénero, que es buenísimo, y sin embargo la transfobia es malísimo. Bueno, habrá gente que tenga transfobia y no tenga nada contra las personas, tenga contra el hecho de pero hacer... ¿por qué tenemos que estar siempre... O sea, vamos a ver, ¿por qué en este momento tenemos que tener tanto follón? Es decir, ¿por qué me tienen que decir a mí lo que yo tengo que pensar o tengo que hacer? Pero esto es un clásico en la vida. Claro, efectivamente. Desde que el mundo te están diciendo que tienes que pensar. ¿Qué tengo que hacer? Y que tengo que pensar. Pero es que en este momento hay un adoctrinamiento con todo este tipo de cosas. Pero un adoctrinamiento total. Vamos. Vamos a ver, hay un adoctrinamiento a mí no me han total y fundamentalmente y desgraciadamente en la Europa occidental. Aquí ahora el que no se cree que hay un cambio climático, por las razones que sea, está mal, está hundido. Todo va en función del cambio climático. Europa hace un esfuerzo tremendo para paliar el cambio climático y el resto del mundo, que es muchísimo más grande, no hace nada. Y nos viene un adolescente con síndrome de Asperger y resulta que nos ponemos de rodillas y la escuchamos todo lo que dice, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Sí. Un análisis rapidísimo, que vamos a seguir con ese tema. Yo sé que a ti no te gustan estas cosas, porque no, pero si tú hubieras ido a firmar el Pícaro de Aragón, te aseguro que hubieras tenido unas colas increíbles. Hazme un análisis rapidito de... ¿Qué te ha parecido la feria? Si realmente, ya sé que estabas diciendo que hay mucha gente que va a hacerse la foto, pero en conjunto ha sido un éxito. Es un éxito. Lo que hay que ver no es si se vende mucho, si se vende poco, quién va a vender y quién vende y quién va a vender y no vende. Lo que hay que ver es que hay muchísima gente que compra literatura una u otra especie, la que sea, y eso... es bueno para el mercado, pero es bueno porque en definitiva son dinero que está quedando en la economía real, y es bueno para España, que caray. Si además con esto también somos capaces de traspasar, hombre, hay muchos autores extranjeros, afortunadamente, pero si con los autores españoles somos capaces de traspasar fronteras y que nos lean y que sepan que existimos en el mundo y que tenemos nuestras opiniones que trasladamos, pues me parece bienvenido sea, pues yo creo que miel sobre hojuelas. Yo no creo que por muy folclórica que sea la Feria del Libro, el resultado final sea malo. Todo lo contrario. Malo no lo es. Tú habrás visto, igual que yo, que a mí eso me gustó mucho. Yo creo que tú opinas igual. Ha habido muchos niños en la Feria del Libro, los padres con los niños de la mano, y ha habido mucha literatura infantil, porque de hecho yo he ido con mis nietos y me ha gustado el hecho de que, bueno, claro, lógicamente, yo quiero la pequeña, yo quiero el libro de las ratitas, el otro, yo quiero Pokémon. Bueno, no importa que lean ratitas o que lea Pokémon, lo importante es que lean. Y yo sí que he visto que había muchos niños y mucha literatura infantil. ¿A ti estás de acuerdo? ¿Y te ha parecido también un éxito? Sí, no, porque, por ejemplo, había muchos padres con niños, pero no había adolescentes. O sea... A ver, te he preguntado niños, contéstame a los niños, perdona, y luego ya te pregunto a los adolescentes. En pediatría es de 0 a 18 años son niños. O sea, perdona, O sea, que una niña, te voy a cortar, una niña de 14 años ya aborta. Pues bueno, legalmente una niña de 14 años... No metas variables que no estaban en el guión, directora. Eso es otra cosa, pero yo lo que quiero decirte es que el concepto de niños, además la OMS ha cambiado las edades cronológicas. Ahora, de 0 a 25 años, incluso en pediatría... Somos unos adolescentes. En Estados Unidos, los pediatras ven hasta los 25 años. ¿Por qué? Porque eso va con la madurez. La madurez empieza entre los 22 y 25 años. O sea, no es a los 14, como ahora dicen, bueno, ¿no? A ver, pero bueno, el problema es gente y luego de 25 a 50 se llaman jóvenes. Y de 50 a 70 se llaman adultos jóvenes, y de 70 a 90 adultos mayores, y de 90 personas de edad avanzada. A ver, es decir que adulto joven. ¿Qué te parece que estaban los niños? No, los niños me parece bien, pero vuelvo a decir, yo me eché falta de jóvenes que... ¿Por qué? Porque la lectura es digital, ¿no? Los que somos analógicos, pues sabíamos que la lectura era fundamental para nuestro, digamos, aprendizaje coloquial, es decir, para saber hablar. Es decir, y esto es lo que yo he echado de menos. O sea, había chicos y tal, sí, pero no había, digamos,
no veía yo mucha afinidad por la lectura. Hay niños pequeños, efectivamente, pero no hay niños adolescentes. No hay adolescentes. Eso sí que lo he visto. Entonces, hay jóvenes, pero iban, algunos de ellos iban con tablets. De plan, y con patinetes que era imposible. Y bueno, también y yo soy como también ya soy adulto, ¿cómo? Adulto mayor. Somos adultos mayores. Como soy adulto mayor, yo soy de la opinión de los muchos adultos mayores que dicen que la lectura no es solo leer con los ojos y entender con la mente, hay que oler el papel y la tinta. Tocarlo. Y eso es importante. ¿Qué os parece? Exacto, pero eso, perdona Maite, la responsabilidad siempre es de los progenitores custodios, vamos a hablar de bueno, sí. Ay, Dios. Y de una cultura que se implanta y se ha implantado siempre, además, que es la de los amigos. Los amigos hacen esto y entonces tú haces lo mismo o una cosa parecida. Y las pandillas. La burbuja adolescente, que eso es otro problema. Sí. Oye, vamos a hacer una pizca, dentro de, como estamos hablando de los libros, queridos amigos, queridos oyentes, os voy a presentar a él también es escritor, pero sobre todo últimamente, aparte de sus libros, es director de teatro. Se llama Carlos Bernal. ¿Qué tienes que llamarle? Sí, me dice el técnico Tony, que es el alma de este programa, que yo voy rápida y que le tiene que llamar. Pero bueno, yo os voy comentando. Pero es Maite Alonso, ¿no? Maite Alonso, siempre a la carrera. Sí, yo siempre a la carrera. Es que, a ver, no es por nada, pero no lo tengo yo muy fácil. Para que luego digan que no es que me salga del guión, pero esto de la igualdad, yo, fíjate, en un mundo donde me paso la vida siempre. Contigo no hay igualdad. Nunca ha habido igualdad contigo. Sí, aló. Hola, Carlos. Buenas. Espera, que me pongo la cuestión esta. Vale. A ver, Carlos, buenos días, es que me pongo los cascos. Días. Bienvenido al programa de 27 letras, un libro y algo más, de Radio La Barandilla. Estaba comentando a nuestros oyentes, pero cuando tengo la mesa y uno me da un Kleenex porque dice que tengo brillos, en fin, o sea, estar con amigos que me cuidan. Queridos oyentes, os estaba presentando que Carlos Bernal, aparte de ser escritor, estaba comentando que eres director de teatro y en este momento estás haciendo una obra que yo creo que es muy interesante porque te has metido en un buen tinclao, amigo Carlos. O sea, estás ahí con amateur, como aficionados, pero estás haciendo una obra que es prácticamente, pues la vida misma, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se te ocurren estas cosas. Bueno, pues nada, lo fundamental, digamos, es como redistribuir el conocimiento que uno tiene, digamos, ¿no? Tantos años haciendo teatro, entonces uno ya tiene un conocimiento acumulado que es importante, pues, porque son muchos años, ¿no? Entonces es enseñarle a la gente eso. ¿Qué es eso? Y pues ahora estáis teatral, ¿no? Sí, vas a inaugurar en Progreso y Cultura, en la Avenida América. Sí. Creo recordar que es este miércoles, ¿no? No. Es el próximo martes. Próximo martes 27 de junio a las 7 de la tarde, allí en el Salón de Actos de UGT. Que está en la Avenida de América, que es donde funciona la Fundación Progreso y Cultura, digamos, que es la que nos acoge. Sí, nos invita, es que hay una directora que es Isabel y que, Isabel es un encanto. Carlos, hay un sketch tuyo, o sea, porque yo creo que tu obra está dividida en claro, como todas las obras, primer acto, segundo. Uno de los actos... A mí es que eso me ha impresionado. Es un señor que por alguna circunstancia está en un hospital. No se sabe si se cae, si resbala, si le empujan, si tal. O es un suicidio. Y se cae. Pero te lo digo porque como aquí en La Barandilla tenemos un programa del suicidio, ¿has metido tú un poco el suicidio o te ha salido así, como todos los directores que sois un poco ahí en ese aspecto, que con unas ideas fantásticas? Sí, bueno, a ver, te lo explicaré. Digamos, lo primero no son actos, son como sketches, historias cortas, ¿no?
porque si dijéramos actos pues sería muy larga, sería ya 2 actos ya son suficientes. Nosotros tenemos historias cortas, en el argot teatral se llaman sketches, entonces esas historias cortas están relacionadas por algunos elementos que no están directamente relacionadas, ¿no? Pero hay unas subtramas que las unen, ¿no? Entonces, aquí una de esas es una persona, tampoco sabemos si es hombre o mujer, no se sabe si es hombre o mujer, no, se cae de un hospital, ¿no? Y perece, claro, pierde la vida porque es un 5º piso. Entonces, no sabemos si es hombre o mujer, no sabemos en qué circunstancias se produjo la caída, ¿no? O sea, si es un suicidio, si se resbaló, si fue un accidente de trabajo de unos obreros, si fue una mujer colgando la ropa. Se barajan varias que puede alternativas. Puede ser no se sabe cosa. En la obra. Y Carlos, es difícil porque, claro, cuando se trabaja con profesionales, pues bueno, a lo mejor es más fácil o no, vete tú a saber. Pero es muy, claro, es que depende, claro, a lo mejor el que es aficionado es más obediente, o sea, no lo sé. Pero es difícil. Hay de todo. ¿Te está siendo difícil hacer esta obra? Hombre, yo creo que hacer una obra siempre es difícil, ¿sabes? Sí. Porque ese es un trabajo muy artesanal y muy para nada científico, entonces juegas mucho con el riesgo y con lo improvisado. Hay unas cosas que salen relativamente fácilmente y otras cosas que te cuestan mucho trabajo conseguir. Es igual en el trabajo profesional. Bueno, ahí uno lo puede calcular mejor porque conoce más los elementos que componen ese hecho teatral, ¿no? Pero cuando es con un grupo de aficionados, pues hay ciertas ventajas y ciertas desventajas, un poco lo que tú decías, ¿no? Claro. Con profesionales hay algunas dificultades y que no las hay trabajando con amateurs, ¿no? Pero hay otras añadidas que Mira, son con nosotros como te he dicho, estamos en el hospital. Esta radio está dentro del Hospital de Día Ladma, que es un hospital de día para pacientes con enfermedad mental, con agudos. Y tenemos unas dentro de la terapia, pues hay unos actores. Bueno, se ha hecho una especie, se hace teatro y se llama Levanta el telón, creo que se llama. Y fíjate que estos pacientes, en este caso, tienen tanta ilusión que lo hacen realmente bien, ¿eh? Por eso te decía que a lo mejor con las personas que no tienen experiencia, quizá por la ilusión que les hace, pues bueno, se hace un grupo de teatro y tienen esa ilusión que a lo mejor dentro de los profesionales no lo tienen, no lo sé, por eso te lo pregunto. Sí, es posible, digamos, lo que creo es que con la gente, o sea, amateur, eso me ha enseñado un amigo que amateur viene de la palabra francesa amador. No, es que aman, es que tienen mucha vocación. Eso es el asunto de los amateurs, ¿no? Claro, los profesionales también la tenemos, pero claro, digamos, el hecho profesional, pues a lo mejor incrementa más los egos de cada uno. Entonces, a veces eso lo hace un poco complicado, ¿no? Pues pero fíjate, así como aquí nosotros es arriba el telón, me está diciendo Tony. Que yo habré dicho cualquier cosa, pero es arriba el telón. Levanta, bueno, pues levanta, arriba, esto como Barrio Sésamo, arriba, abajo, levanta el telón. La verdad es que es yo espero que algún día vengas y lo veas, porque de verdad que merece la pena. Bueno, cuéntanos hasta cuándo vas a estar en Progreso Cultura. No, nosotros hacemos ese día esa función. Muy bien. Que es como el estreno, o sea, es el estreno, entonces pues viene a ser casi un ensayo general. Claro, muy pero bien. Pero es con todo, o sea, es con todo. Siempre se hace como una especie de previa, se llama en teatro profesional, y es un estreno. Lo que pasa es que casi siempre pues van amigos y amigas, entonces hacemos ese día, pero pretendemos el próximo año
se ha hablado inclusive ya un poco, hacer una serie de funciones en los colegios mayores. Pues muy bien, muy bien. Sí, y también algún par de funciones más en los centros culturales de los barrios. Por ejemplo, en el Torito de Moratalaz. No lo hemos movido mucho porque eso es a partir de septiembre y ahora estamos pues con este asunto. Pues digamos, Carlos, ¿no? Te deseo que tengas todo el éxito del mundo. Con nosotros puedes contar, eso es evidente. Y bueno, pues quedas invitado cuando quieras, vienes al programa, nos cuentas todo tu proyecto, porque creo que es un proyecto muy bonito. Pero bueno, desde aquí desearte que tengas muchísimo éxito. Yo voy a estar, o sea, voy a ir. De hecho, el otro día Isabel lo estuvo comentando en un acto que tuvimos en Rivas Vacia Madrid y comentó lo del teatro. Y bueno, pues te deseo lo mejor del mundo, Carlos. Vale, muchas gracias. Pues ahí vais a ver a un puñado de actores, 7 son, y yo que la dirijo, que son principiantes, amateurs, como te digo, o sea, amantes del teatro y poca experiencia tienen, pero son muy buenos. Bueno, eso, entonces, la experiencia la irán cogiendo cada vez que hagan una obra. Sí, esta experiencia ya es válida, ¿no? Entonces, pero habrá más de aquí para adelante. Pues bien. Carlos, muchísimas gracias por haber entrado en el programa y hablamos luego, ¿te parece? Bueno, me parece muy bien, pues un abrazo y que vaya todo bien. Pues ya yo sigo anunciando que es el martes 27 en Progreso y Cultura. ¿A qué hora? ¿A las 7 has dicho? A las 7. A las 7 de la tarde. A las 7. Pues ahí estaremos todos para apoyarte, ¿de acuerdo? Y la obra se llama Días y Azares. Días y Azares. Pues ya sabéis, queridos amigos, nos vemos allí. Bueno, un abrazo, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Me quito el casco porque yo creo que es que me aprietan las ideas. Me aprietan las ideas. Bueno, ¿qué os ha parecido también esta nueva iniciativa? O sea, gente que se dedica al teatro y bueno, pues coge aficionados y bueno, pues me parece bien. Tú y yo conocíamos a una persona que había hecho dirección aficionada de teatro y va también con actores aficionados. José Luis García Casado, claro que nuestro querido amigo, que hizo mucho tiempo. Es una afición muy bonita, pues como la afición tuya de pintar sin ser profesional, pero porque te gusta, porque lo haces bien o porque puedes ir aprendiendo cada día más. Y además no vives de ello, con lo cual, pues no tienes esa ilusión. Obligación, como los que nos dedicamos a escribir simplemente porque no tenemos otra cosa que hacer. Ya no tenemos porque somos adultos, como has dicho Jesús, adultos mayores. Adultos mayores. Queridos amigos, voy a hacer 2 segundos de propaganda, ¿no? Tengo que hacer yo lo tengo que hacer y ya. Deciros, queridos oyentes, que como os he dicho antes, la radio 27 letras, un libro y algo más, el programa Radio La Barandilla, está siempre dentro del Hospital de Día Lazma. El Hospital de Día Lazma es un centro de día para pacientes enfermos de salud mental y crónicos y agudos. Ellos vienen aquí, hacen sus terapias y os puedo asegurar que los profesionales que están son increíblemente buenos. Hay psicólogas, terapeutas, cuidadoras, psiquiatras, psicólogos y os puedo asegurar que, porque lo conozco, que es un hospital que funciona bien a nivel profesional, no podría ser de otra forma, pero sobre todo bien a nivel humano. Aquí vienen a su casa. Dar las gracias a Asispa. Asispa es una fundación donde tienen muchísimas residencias que, según está la vida, bueno, pues quizá todos vamos a terminar en una residencia. No importa, porque Asispa yo las conozco y los usuarios están en su casa. También es un sitio en el cual no solamente vas porque eres mayor, como diría Jesús, ahí ya seríamos mayores, senior, no sé cómo nos llamarán, pero son asistidas y son, bueno, pues residencias que si en un momento determinado necesitas que te ayuden, van a estar ahí. Gracias a CLECE. CLECE es una fundación donde dan empleo a montones de personas y sobre todo con una cierta grado de discapacidad. Para ellos lo fundamental es ayudar a el más necesitado. Nosotros aquí en La Barandilla, siempre que hemos necesitado algo de CLECE, por supuesto, siempre han estado ahí. Gracias a Corazón y Manos
Y bueno, pues gracias, Toni, y para nosotros todo un honor estar aquí. Deciros que hace muchos años aquí en La Barandilla se hizo estuvimos ahí trabajando y tal, la prevención para el suicidio. Sabéis que, por desgracia, antes de la pandemia, 10 personas se suicidaban diariamente. Hoy en día ya son 11. El suicidio aquí en España es la primera muerte no natural, con lo cual yo creo que el gobierno, las autoridades o quien tenga que hacerlo tendrá que ser consciente de que esto es un verdadero problema. Nosotros, el teléfono del suicidio, que Toni nos lo pondrá enseguida en pantalla, es un teléfono que durante las 24 horas pueden llamar personas que, quien no tiene una mala idea, no tiene herramientas para superar un momento crítico, bien por soledad, bien por angustia, bien por mil cosas, enfermedad incluso. La vida es lo más preciado que tenemos y es lo que tenemos que defender. Y yo desde aquí os digo que lo más importante es ser feliz. No se sabe cómo ni por qué, pero tenemos que ser feliz. Y para ser feliz lo que necesitamos son herramientas donde tengamos la seguridad de que lo más importante es nuestra vida. Y en este proyecto de La Barandilla para la prevención del suicidio tienes profesionales al otro lado que te van a ayudar a buscar esas herramientas para no cometer la bobada, porque eso no tiene marcha atrás. Pero yo desde aquí siempre hago un llamamiento a quien tenga que hacerlo, porque son 11 personas diarias las que se suicidan. Y lo más gordo, bueno, no sé si lo más gordo, pero sí lo más alarmante, es que cada vez la edad ha bajado. Ya no son mayores, no son señores que dicen, bueno, la vida no merece la pena. Es que son adolescentes, es que hay determinados juegos que les incitan a vamos a llamar, un suicidio colectivo, pero no vamos a hablar de esto ahora, pero sí voy a hablar de que, por favor, medios para que tengamos, para que la gente tenga herramientas para no llegar a este punto. Y dicho esto, cambiamos rápidamente en lo que estábamos y volvemos a retomar lo que estábamos. Como ya la Feria del Libro hemos dicho que ha sido un éxito, la pena es que no ha habido adolescentes, pero esperemos que el año que viene habrá. Jesús García Pérez, ¿qué opinas o qué quieres comentarnos de la famosa, tristemente famosa, qué ocurre con los vientres de alquiler, la maternidad subrogada? Porque a todo esto en la Feria del Libro había mucha expectativa porque había alguien firmando que en este momento, no nos engañemos, ha abierto todos los periódicos y todas las revistas porque no sé, es madre pero es abuela. Bien, ¿qué ocurre con la maternidad subrogada? Bueno, desde el punto de vista legal en España está prohibida la maternidad subrogada. Como diremos los pediatras, parirás en el vientre de la otra. El problema es que existen verdaderas, digamos, sociedades mercantilistas que, bueno, pues en diferentes países, como está pasando y pasará y seguro que continuará mientras no se legisle de una manera, digamos, generalizada a nivel mundial, que muchas veces se ha considerado de que, bueno, se puede legislar y favorecer ese tipo de gestación siempre y cuando que sea gratuita. Pero es lo mismo, el hecho es lo mismo, es utilizar a la mujer como es una forma de violencia de género, o sea, es de utilizarla como si fuese un vientre de alquiler. Es decir, yo creo que hay imágenes de ahí de personajes famosos que han ido a este tipo de situaciones, ¿no?, de gestaciones. Entonces, desde el punto de vista pediátrico, nosotros, pues, respetando la libertad de decisión, que una persona puede decidir con su cuerpo lo que quiera hacerlo, pues vale, pero en este caso no es su cuerpo, se decide el cuerpo de la otra que lógicamente por una cantidad, desgraciadamente, que bueno, pues va a hacer un implante que va a considerarse digamos, legal en esos países que normalmente, como he dicho, se fomenta, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿estamos respetando los derechos de esa madre o de ese futuro niño? No, pues no estamos respetando los derechos de ese niño. Entonces, lo que ocurre es que la legislación no se basa en que sea gratuita, no.
se basa que no se debe de hacer. Lo que hay que es invertir en esos países donde se ejerce ese tipo de venta de ese cuerpo para que tengan una calidad de vida aceptable, porque claro, siempre estamos lo mismo. Es que como no tienen dinero y la situación es precaria, pues no, invertamos de otra forma y hablemos de derechos y de libertades, que todo el mundo tiene los mismos derechos. Discúlpame que te voy a hacer una cosa, o sea, te voy a hacer una pregunta que seguro que está en la mente de todos los oyentes. Cuando estamos hablando de maternidad subrogada, estamos hablando de que tú estás hablando de países donde es legal, porque esos países, bueno, pues tienen un índice cultural bajo y es por cuestión de dinero. O sea, entonces la pregunta que yo te haría es si esto lo vamos a hacer vamos a ver, hay dos cosas diferentes que yo quiero dejarlo muy claro. Si tú estás enfermo y necesitas una donación, como puede ser un donante de médula, entonces eso es una donación, eso es un acto altruista. Pero en el momento que el vientre de alquiler, la maternidad subrogada, yo tengo dinero y a los tantos años quiero ser madre, si tengo dinero voy a un país de esos, pago el vientre de una señora, que eso para mí es prostituir, es una compra. Si eso es legal, mañana necesito un riñón, ¿y por qué voy a esperar? Llego, pago el riñón y me lo dan. ¿Estamos hablando de todo eso? Vamos a ver, mira, hasta para donar un órgano hay un equipo que lógicamente a esa persona donante se habla con ellos. Tú estuviste en el banco de donaciones, ¿no? Exacto. Entonces ese tipo, yo era el coordinador de trasplantes, ¿no?, del hospital. Entonces se habla el trabajador social, el psicólogo, el psiquiatra, el médico correspondiente con esa persona que va a ser donante. Entonces, si hay algún problema, que lógicamente tenga, porque muchas veces no es una cuestión de dar por dar, sino pues ese tipo de valoración se hace y luego se hace un consentimiento con una donación altruista, por supuesto. Entonces la pregunta que nos hacemos es por qué no se hace con esa persona que va a hacer ese vientre de alquiler. Y además hablas de esos países. Es que no estamos solo de países pobres. Yo te decía, pero son países pobres, pero en el país que más se va ahí, Estados Unidos no es un país pobre. O sea, y es donde se hacen la mayoría de los vientres de alquiler. Pero otra cosa es que me hables de la India, que son pues donde se hace también, hay verdaderos pisos donde se están almacenadas estas mujeres, ¿no? Esto es lo que yo hablaba, de que favorecer la igualdad mediante inversiones en estos países para evitar estos problemas. Pero no deja de ser un alquiler donde yo tengo dinero y pago, pero hay otro problema. Por lo menos yo así lo veo. Seguro que el nene, el que va a nacer, el nonato, seguro que una vez que nace va a ser muy querido, va a ser educado, porque bueno, tiene unos medios. Pero ¿cuáles van a ser los efectos sobre la psiquis de este niño cuando se esté desarrollando? ¿Cómo va a reaccionar cuando sepa de dónde viene? Es como ahora... Eduardo. Es que estamos haciendo un análisis en el que estamos obviando algunas cosas. Es decir, hay efectivamente madres que ponen sus óvulos y no son... O sea, lo que están haciendo es vender sus óvulos, ¿no? Eso es. Y hay otras que simplemente lo que hacen es que tienen un implante de los óvulos de otra señora, que luego va a ser la madre del niño. Entonces va a ser el padre y la madre van a ser los progenitores reales. El problema está en que a lo mejor la madre pues no podría quedarse embarazada por una falta, a lo mejor por yo no soy médico, pero vamos, si han tenido que operarla y no tiene a lo mejor pues una matriz o algo. Vamos a ver, es muy sencillo, como en el caso... Hay muchos casos. A ver, Eduardo, el caso que ha saltado a los medios. Normalmente cuando la gente es joven y les dan tratamientos de quimio y de radio, les aconsejan, si es hombre, que bueno, pues que congelen semen, y si es mujer, que congelen óvulos, porque bueno, puedo tener luego... Bien, eso es una cosa donde luego está la inseminación artificial, que es completamente diferente. Pero claro, efectivamente lo que tú dices, el óvulo de la mujer, el hombre, o sea, bien, entonces esos son los padres biológicos. Por supuesto. Luego, entonces, ¿qué han hecho? Han comprado, quizá, voy a ser muy bruta, queridos amigos, ¿han comprado una incubadora? No han comprado, lo han alquilado. ¿Han alquilado una incubadora? Vamos a ver, es que hay también, por ejemplo, como es el caso palpable que conocemos todos, de determinado semen que se ha implantado en un vientre de alquiler
Y entonces ahora de esa persona que normalmente ha adquirido ese niño o niña, ¿cómo le llamamos? ¿Madruela? ¿Cómo le llamamos? ¿Es una hija nieta? Jesús, estamos yendo a un caso particular que efectivamente ha generado mucha polémica, pero nadie entra en que un señor ponga su semen, que normalmente cobra en el banco de semen por ponerlo, para que luego una señora que no quiere tener una pareja decida quedarse embarazada. Es que estamos en una... Y hablamos de violencia contra la mujer, ¿y no hablamos entonces de violencia contra el hombre? Sí, no, bueno, tienes razón, o sea, que es heterogéneo, o sea, que no es homogéneo solo en aspecto. Pero ¿alguien piensa en los niños? ¿En algún momento alguien está pensando? Y por encima de todo, el niño. Ahí está, esto es lo que estoy diciendo, que el problema es que los derechos del niño... Hay una cosa que está clara, y ahora entramos muy, muy rápidamente, la ley trans. Vamos a ver, lo que tú acabas de decir, o sea, yo soy trans, que no lo soy, vamos a ver, que no lo soy, pero ¿qué ocurre? Que yo tengo entonces digo, yo quiero ser madre, y yo no quiero acostarme con un señor. Entonces, claro, efectivamente me voy... O la homosexualidad, que tenemos grandes actores y cantantes y demás que tienen hijos concebidos, quizá con su semen, pero con una señora que les ha prestado su... Pero han alquilado un vientre, han alquilado han comprado un semen, han comprado un ovario, o sea, bien... Todo eso, o sea, lo que dos adultos o un adulto pueda hacer, eso es un problema de él. Ahora, yo el problema que veo es los niños, porque esos niños, ¿qué va a pasar cuando tengan edad de decir, ¿por qué tengo dos papás? Que no es el caso, que no estamos hablando ahora de esto, pero esos niños preguntarán cómo eres mi madre y mi abuela. O no. ¿O no? Mira, yo conozco un caso particular que no tiene nada que ver con la implantación de óvulos o el semen adquirido, etcétera, etcétera. Yo hablo de una familia del este de Europa que vienen aquí con una niña pequeña, no tienen suficientes medios, y entonces lo que hacen es que les ponen unos padres de ayuda para que estén con ellos y puedan tener una educación y demás. Cuando la niña ha sido ya no es adolescente, sino que ya ha dado un paso más, está al final de la adolescencia, está en los 21 años, ha decidido que ella quiere estar con los padres con los que tienen una educación, con los que tiene una serie de características vitales que con los otros padres no iba a tener, que iba a estar en una casucha donde fuere, ¿no? Quiero decir que los niños cuando son mayores saben perfectamente, sin que nadie les tenga que meter nada en la cabeza, saben perfectamente qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. ¿A mí me hubiese importado que mis padres fuesen otros? No, yo quería a mis padres, los que me han cuidado, los que me han criado, los que me han dado su amor. Si ahora me vienen y me dicen que mi padre era fulano y mi madre pero estás entrando en la adopción, y eso Jesús también tiene mucho que decir, porque efectivamente yo soy de las de que digo y mantengo que a mí la sangre no me llama. A mí me llama con quien me he criado, con quien me ha dado cariño, con quien me ha dado respeto, me ha dado un área de confort. Pero esto pasa también con los que están en vientre de alquiler. Claro, pero es que yo lo que veo, y perdóname Jesús, tú ahora dame tu opinión, lo que veo es que en este momento vale todo. O sea, yo conozco casos de personas, y tú lo sabes, que han adoptado. Y bueno, es que claro, este niño no es rubio con ojos azules, se me da problema, y lo han devuelto, y tú lo sabes, que hay devoluciones en caliente. Entonces, ¿qué nos está pasando? Porque claro, si seguimos hablando de todo este tema, cómo hablamos de violencia a la mujer, no hablamos de la violencia del hombre, y cómo somos capaces de asumir que una persona pueda decidir la violencia de la mujer, el aborto, la violencia en la mujer, la violencia en el hombre y la violencia en el niño. Exactamente. No nos olvidemos que ese es el bien que hay que proteger siempre. Claro, ¿y quién defiende al no nato que porque decido que quiero abortar y las leyes, o sea, quién está defendiendo al no nato? Nadie. Jesús. Bueno, esto, claro, es un complejo tema que lógicamente daría para muchos. Bueno, ya, pero hemos iniciado, ¿no? El siguiente continuaremos. No, que bien, que me parece bien, pero vamos, quiero decirte, yo como experiencia de la adopción, como tú dices,
efectivamente, yo te voy a decir un dato, el 10% de los niños adoptados en este país se abandonan. O sea, primer punto. O sea, pero para esto quiere decir otra cosa, que ser padre o madre no es cuestión de biología, ni mucho menos. O sea, ser padre o madre vamos adquiriéndolo con el desarrollo empático con el niño o niña que tienes ahí. Como decía Eduardo, efectivamente, no es una cuestión de que tengamos que ahora pedir antecedentes. Por ejemplo, ahora hay un problema que muchas veces me plantean en la consulta, que una madre por inseminación artificial tiene los óvulos, le implantan el semen y tal, y con unos óvulos que no son de ella. Entonces, ahora la pregunta dice, oiga, genéticamente el ADN, ¿qué repercusiones va a tener en su desarrollo? Porque claro, yo sí he tenido ese niño, pero los óvulos no eran míos, los óvulos eran de otra persona. Entonces, claro, ya te quedas asombrado hasta dónde estamos llegando, porque yo le digo, mire, usted es madre, punto, pelota, ya si es madre, usted desarrolle con su hijo y su pareja. Porque tiene que ver mucho con la madurez de la persona. Ahí voy. Entonces, es lo que te quería comentar. Entonces, el problema es que te das cuenta de que independientemente de la edad cronológica, la edad mental de muchísima gente es fundamental. Entonces, que claro, que no le puedes decir delante, mire usted, señora, es que madúrese un poquito, que a sus 35 o 36 años que tiene, ahora esté planteándose que el ADN de este no es suyo. O sea, no, eso nadie lo pregunta, ni nosotros, ni nadie. O sea, estaréis conmigo que la maternidad o el tener un hijo no es un derecho, es un deseo. No. Ni deseo, ni derecho, ni nada. La maternidad es una cosa que surge unas veces buscada, otras veces no buscada. Otras veces no buscada. Y de repente te ves con una criatura a la que tienes que cuidar, que tienes que llevar hacia adelante. Y eso, efectivamente, de por vida, porque te haces abuelo y sigues queriendo a tus hijos como si fuesen bebés. Y sigues siendo padre. Efectivamente. Y tienes que asumirlo de esa manera, pero no es porque tú lo quieras o lo dejes de querer, es que es la propia naturaleza, que es lo que tenemos que estar siempre pensando, que lo importante es la naturaleza, y no las ideas que nos quieran meter por un camino o por otro. Se nos va el tiempo y bueno, pues una última reflexión, Jesús. Ya sé que hemos mezclado todo, pero es la única forma, porque ya seguiremos luego. O sea, hemos puesto todo sobre la mesa y ya hay suficiente tiempo y programas para ir analizando cada uno de los... Está servida la polémica. Sí, está servidísima. Así dice, bueno, Maite, la polémica está servida. Danos un brevísimo, porque estamos fuera de tiempo, opinión o análisis de esta tan controvertida. ¿Por qué no ayudamos al neonato? ¿Por qué queremos al aborto y, sin embargo, luego defendemos a la mujer, pero a la vez consentimos que se le pueda alquilar o tratarla como una incubadora? O sea, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, en primer lugar, lo que dice Eduardo, si esto nada más que es de, primero, sentido común, madurez fundamental para poder saber lo que vas a hacer. Es decir, que el problema de tener o no tener un hijo, independientemente de la forma que van a tenerlo, lo que es evidente es lo que tienes que tener, esa madurez suficiente para aceptar la situación de esa consecuencia que es un niño o una niña. Entonces, es que educarlo de esa forma. Pero como padres y madres vamos adquiriendo esos conocimientos a lo largo de la vida. Y yo ahora como abuelo, estoy ahora empezando con una nueva generación, porque los que somos de la generación analógica no tiene nada que ver con la generación digital que tenemos nuestros nietos. Entonces, claro, tienes que adaptarte. Entonces, eso es cuestión de madurez. Y que muchas madres y padres abandonan a sus hijos, ya no solo adoptados, sino es que cuando tienen esta preadolescencia, lógicamente es cuando empiezan a tener problemas, pero problemas porque es una falta de madurez de los padres. Es decir, lo que carecemos hoy en día los seres humanos es de empatía, ponerse siempre en el lugar de la otra persona. Y entonces, cuando tú pones en el lugar de otra persona, sea niño, hijo, sobrino, lo que sea, o compañeros o personas dialogantes, nunca juzgas a las personas, porque dices tú, bueno, ¿yo qué haría ante una situación que este hombre o esta mujer le ha sucedido? Pues yo no juzgaría, porque haría lo mismo yo o peor, ¿no? Es interesante lo que estás diciendo, pero recuerda que he dicho brevemente. No, bueno, ya, perdón. Bueno, ya, quiero decir que... Que está claro, Jesús, que lo tenemos que tener claro y que desde luego...
En fin, o sea que la empatía es fundamental en la educación y que los abuelos están para mimar y no para educar. Maite, no te enrolles. Tú, para quitar todo el empuje que hemos tenido, voy a decir solo una cosa: viva la vida. Eso es. Y ya está. Pero por lo menos no hay que vivir, sino saber vivir, que también es importante. Eso es importante. Porque no es vivir... no es como estar solo, la soledad no es buena, sino es sentirse solo. Sí, habrá que tener la frase esa de que el pasado es simple, el futuro es imperfecto y el presente es indicativo. Exacto. Queridos amigos, queridos oyentes, esto llega a su fin. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús, gracias, Eduardo, por estar conmigo, y gracias también a Carlos por haber entrado por teléfono. Muchísimas gracias. Yo ya creo que hasta después del verano, porque hace muchísimo calor. Y pues bueno, un besito, un besote, un abrazo muy fuerte y una recomendación: ser felices, de Maite Pedraza.